buenos días, buenas tardes o buenas noches, o en cualquier momento en que estén viendo este video. Bienvenidos a un nuevo video del canal. Antes de comenzar, me gustaría aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a su respectivo creador. Todo lo presentado en este video es completamente ficticio y ha sido compartido únicamente con fines de entretenimiento. Las franquicias, los mundos, los personajes y las imágenes que aparecen en esta historia no me pertenecen. Todos los derechos y créditos corresponden a sus respectivos autores y creadores. El único contenido que me pertenece dentro de este video son las ediciones, los audios, la narración, el montaje del video y la miniatura utilizada para su presentación. Habiendo aclarado esto, es momento de comenzar. Espero que disfruten el contenido, y como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 101. Chapter 101. Leo notó que el ventilador del techo seguía girando lentamente, aunque la casa parecía vacía. Un anillo de luz roja pulsó desde él, escaneando en todas direcciones. Tras el escaneo, confirmó que, aparte del sótano, no había más personas en el edificio. Revisaremos el primer piso, luego el segundo y finalmente el sótano, dijo. Pusieron en marcha su plan. Lucky se movió para inspeccionar el desorden en el lado izquierdo de la sala, mientras que Rebecca se dirigió al sofá y a los dispositivos inteligentes del hogar. Leo giró hacia la derecha. Finalmente, tras una búsqueda minuciosa, Leo encontró un pequeño estuche para chips extraíbles en la mesa desordenada frente al televisor. Lo presionó ligeramente y se abrió. Dentro había un solo chip. Tras pensarlo un momento, lo insertó en la ranura de su visor táctico. Un texto apareció en su campo de visión. Lo siento mucho. Julieta, por favor, perdóname por hacer esto. No soy tan fuerte como tú, y ya no puedo seguir fingiendo. Odio decirlo, pero ya no hay salvación para Rose. Al menos no te arruines con ella. Aún estás a tiempo de echarte atrás. Si cambias de opinión, te esperaré en el Sunset Motel. Por favor, piénsalo una vez más. Te lo ruego. Siempre tuyo, Sadie. Tras leer el contenido del chip, Leo se lo entregó a Lucky y Rebecca para que lo vieran con sus propios ojos. Lucky habló primero. Parece que la excusa de la emergencia familiar no fue solo que ella le restó importancia a el capitán. Juliet sí tenía un problema en casa. Rebecca se rascó la cabeza. Ese sí debe ser el esposo de Juliet, pero ¿quién es Rose? ¿La hermana de Juliet? Una amiga. Lucky negó con la cabeza. Quien quiera que sea Rose, claramente está mal. Quizás sea una enfermedad. Leo devolvió el chip a su sitio. Dado el tono de la nota de Sadie y el silenciador antivigilancia del sótano, dudo que sea tan simple como una enfermedad común. Aún no tenemos suficiente información, añadió. Sigamos buscando a ver si encontramos algo más. Los tres recorrieron la sala, rebuscando entre el caos de las habitaciones contiguas. Finalmente, descubrieron un segundo chip. Este contenía los resultados de la prueba de alguien llamada Rose O'Regan. Físicamente, estaba ligeramente por debajo de los límites normales, pero para los estándares de Night City, eso aún se consideraba saludable, ni siquiera inferior. Sin embargo, su evaluación mental era pésima y requería urgentemente intervención psicológica. Rose O'Regan, repitió Leo pensativo. Según recordaba, el nombre completo de Juliet era Juliet O'Regan, así que Rose debía ser su hermana. ¿Pero qué tipo de deterioro mental padecía? ¿Podría ser ciberpsicosis? Leo, mira, dijo Lucky, señalando un cuadro caído en el suelo, en una parte más profunda de la casa. Los tres se acercaron y vieron que debía haberse caído de la pared. Detrás de donde debería haber estado colgado el lienzo había una caja fuerte empotrada en la pared. Claramente, el cuadro no se había caído solo. Parecía como si Julieta lo hubiera sacado para sacar algo de la caja fuerte, o quizás para guardar algo dentro, solo para ser interrumpida tan abruptamente que nunca lo volvió a dejar. Leo inspeccionó la caja fuerte. Estaba cerrada. Frunció el ceño, pensando si habría una llave escondida en algún lugar. Pero como Lucky estaba allí, rápidamente decidió que no. ¿Debería hackearlo?, sugirió. Por favor. En menos de un minuto, Lucky forzó la apertura electrónica de la caja fuerte. Los tres se asomaron con curiosidad, solo para encontrar algo sorprendente. La caja estaba prácticamente vacía.
Solo contenía un chip solitario y una pistola Militech M76 EOMA Tech. ¿Sin dinero? ¿En serio?, exclamó Rebecca. Metió la mano y revisó cada rincón de la caja fuerte. Incluso metió la cabeza para comprobar si había algún compartimento oculto. Lucky y Leo no pudieron evitar sonreír al verlo. Lucky agarró el chip y lo levantó para que Leo lo viera. ¿Lo verifico? Sí, más vale prevenir que curar. Si no son los datos que el capitán quiere, no nos gustaría irnos y luego tener que volver. Lucky se insertó el chip en la cavidad neural. Una luz azul pálido brilló en sus ojos. Momentos después, se lo quitó. Sin duda, son los datos que el capitán nos encargó encontrar. Lo guardó en una pequeña caja y se lo entregó a Leo. Mientras tanto, Rebecca por fin sacó la cabeza de la caja fuerte, con aspecto decepcionado. No tiene sentido. Ni un solo eurodólar, se quejó. Normalmente, los Netrunners eran algunos de los mercenarios más ricos del mundo. Puede que no destacasen en el combate en primera línea, pero lo compensaban con creces infiltrando redes seguras y extrayendo datos que podían venderse o usarse para infiltrarse. En resumen, era extraño que Juliet no tuviera dinero de emergencia en casa, a menos que estuviera escondido en otro lugar. Tal vez haya otra caja fuerte en algún lugar de la casa, razonó Rebecca, todavía sin querer darse por vencida. Leo rió entre dientes y señaló la pistola OMA Tech. Si quieres esa pistola, es tuya. ¿En serio? ¿No lo quieres? No. Tómalo. Aunque la Militech OMA, al igual que la Arasaka Kenshin, era una pistola tecnológica de ráfagas, Leo ya tenía los medios y la experiencia para fabricar una equivalente cuando quisiera. Así que no le importó dársela a Rebecca. Al lado de la caja fuerte había una computadora, dejada en modo de suspensión. Chapter 102. Chapter 102. Leo tocó suavemente el botón de encendido de la computadora y la pantalla se iluminó. No se había establecido ninguna contraseña. Sentándose en la silla, empezó a revisar los archivos. Pronto se dio cuenta de que esta computadora estaba conectada a una cámara instalada en el sótano. Sin embargo, cuando intentó controlarla remotamente, la pantalla permaneció completamente negra. Era como si la cámara del sótano hubiera sido destruida. Al no tener forma inmediata de verificar la transmisión del sótano, pasó a los mensajes guardados. TID. Rose Regan para Julieto Regan Julieta. Dios mío, ¿cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que hablamos? ¿Estás bien? Supongo que solo escribo porque hay algo que realmente me preocupa y recuerdan aquella vieja presa donde jugábamos de niños. Gritábamos nuestros nombres y cosas sin sentido solo para oír el eco, nuestras voces resonaban por todo el valle. A veces todavía siento que puedo oír esos ecos, como si se hubieran alejado de casa y luego hubieran encontrado el camino de regreso. Es extraño, ¿verdad? No estoy segura. Sinceramente, Juliet, últimamente todo me ha ido cuesta abajo. Y cada vez va a peor. Y lo peor es que perdí mi trabajo, así que todos esos implantes nuevos para el trabajo fueron prácticamente inútiles. Espero no asustarte ni preguntarte demasiado. Es solo que desearía poder volver a oír tu voz, algo más que un eco. Quizás eso me ayude a reaccionar. Rosa Aire. Julieto Regan para Rose Regan Rose. Claro que recuerdo esa presa. Y aquella vez que quisimos tirar al idiota de Ben Midillar, y a su estúpido dron, al precipicio. Pues sí, me enteré de tu trabajo. Es muy duro. Pero escucha, lo hablé con Sei y estamos de acuerdo en que puedes quedarte con nosotros un tiempo, al menos hasta que te sientas mejor. Vamos, como en los viejos tiempos. Julieta. Entonces comenzó Leo, esta Rose debe ser la hermana de Juliet. Al principio, a Sei le pareció bien que viniera, pero quizá el estado de Rose se descontroló. No pudo soportarlo y se fue. Al ver la expresión pensativa de Leo, Rebecca preguntó, ¿qué estás pensando? Esa Rose podría ser otra persona que reemplazó sus extremidades por un trabajo y luego lo perdió. Una víctima de la dura realidad de Night City. Recordó un episodio de Night After Night, presentado por Circu, en el que aparecía Martin Coleman, un ex trabajador de New American Auto Company. Esa corporación obligaba a los empleados a conseguir prótesis de Z-Tech nada menos que a préstamo o a enfrentarse a un despido sin indemnización. Muchos tenían hipotecas, familias y ninguna otra opción. Algunos se endeudaron hasta la extenuación solo para conservar sus empleos, pero la empresa quebró en menos de un año. De repente, desempleados, seguían debiendo enormes sumas a Z-Tech.
Cuando no pudieron pagar, la brigada de embargos llamó a su puerta, arrancándoles literalmente los implantes y dejándolos físicamente discapacitados. Leo volvió a concentrarse al notar que Lucky y Rebecca lo observaban. Hizo un gesto con la mano para indicar que estaba bien. Veamos si hay otros correos. Quizás descubramos qué pasó realmente aquí. Acerca de Rose de Víctor Vector para Juliet O'Regan. Señora O'Regan, me alegra que hayas acudido a mí en busca de ayuda en lugar de confiar en una de esas clínicas callejeras fraudulentas. Pero me temo que no tengo buenas noticias. Los síntomas que has descrito sugieren una ruptura disociativa grave. Independientemente del tratamiento, seguirá empeorando. En esta situación, no hay nada que puedas hacer por tu hermana. La única cura real es una visita de McStack, si entiendes lo que quiero decir. Me alegro de que me hayas contactado, pero tu siguiente paso debería ser contactarlos. Cuanto antes se ocupen de ella, más seguro será para todos, incluyéndote a ti. Víctor, dijo Lucky, sobresaltada. Los tres se miraron. Ninguno esperaba que Víctor se viera involucrado en esto. Al parecer, Juliet había intentado conseguir su ayuda. McStack, Leo negó con la cabeza. Aunque antes solo lo sospechaba, esto prácticamente lo confirmó. Rose estaba sumida en una profunda ciberpsicosis. Eso también explicaba la caja fuerte vacía. Juliet debió de haber invertido todos sus recursos en el tratamiento, dejándola sin nada. Issei, el esposo de Juliet, probablemente se había ido porque no podía soportarlo. Los dos últimos correos electrónicos en la computadora eran de la madre de Julieta y del propio capitán. El de su madre mencionaba que Rose había llamado 40 veces seguidas, respirando con dificultad, pero sin decir palabra, y luego cortaba la comunicación. Su madre, preocupada, le preguntó a Julieta qué pasaba. Julieta le aseguró que todo estaba bien. El mensaje del capitán se envió después de que Juliet perdiera contacto. Le pidió información actualizada sobre los datos de Z-Tech y le dijo que tenía otros trabajos que solo le confiaba a ella, pero ella no había respondido. No estaba claro si para entonces le había pasado algo a Juliet o si simplemente estaba demasiado ocupada lidiando con Rose como para responder. Y la casa de Julieta no era grande. Ya habían visto todo lo que había abajo, así que regresaron a la zona de sofás. Pegados a la pared, subieron las escaleras al segundo piso. El espacio allí arriba era aún más estrecho, con solo 2 habitaciones. Leo abrió la más cercana al rellano. Un pequeño dormitorio con literas, como los compartimentos cama de un tren. Inmediatamente a la vista se veía la puerta de un armario manchada con bastante sangre seca. Una silla yacía volcada en el suelo. La habitación era un caos. Solo por el estado del lugar, Leo imaginó un posible escenario. Juliet y Issei habían estado intentando contener a una Rose furiosa. Alguien se lastimó la espalda o el brazo, sangrando profusamente, y Rose lo empujó contra el armario, dejando manchas de sangre. Un olor fétido flotaba en el aire. Sobre la mesa, un botiquín abierto yacía casi vacío, como si hubieran intentado desesperadamente curar a alguien. Chapter 103. Chapter 103. Leo vio grandes manchas de sangre en la mesa cercana, junto con vendajes empapados de sangre esparcidos por el suelo. ¿Qué es ese olor? Rebecca se tapó la nariz, haciendo una mueca. Lucky frunció el ceño. Leo olió rápidamente. Es sangre, nunca la limpiaron, así que se puso fea. Rebecca miró a su alrededor nerviosa, todavía tapándose la nariz. Toda esta sangre y nadie se molestó en limpiarla. ¿Acaso Juliet acabó siendo asesinada por su propia hermana? Pero no hay ningún cadáver. ¿Acaso un ciberpsicópata sabría siquiera cómo ocultar un cuerpo? Una laptop descansaba sobre un pequeño escritorio en el dormitorio, aparentemente de Rose, no de Juliet. Contenía solo 2 mensajes. Uno era el correo electrónico de Rose a Juliet que ya habían visto abajo. El otro era un recordatorio de algo llamado Kiklade Clinic. A juzgar por él, Rose se había dado cuenta de que tenía un problema y había pedido cita. Sin embargo, los mensajes recordatorios abarcaban desde el 9 de agosto del año pasado hasta el 8 de enero de este año. Antes se llamaba Hospital Psiquiátrico Redwood, Rose nunca se había ido. Leo exhaló lentamente. Nunca visitó la clínica Kiklade. No sé si fue una suerte para Rose o una desgracia para Juliet. Lucky y Rebecca lo miraron. ¿Cómo? ¿Sabes quién dirige esa clínica? Maelstrom. Al igual que otras bandas de Night City, Maelstrom está dividida en varias facciones.
El grupo que operaba desde la clínica Kiklade solía ser carroñero. No pretendo defender a Maelstrom. Nada los haría quedar bien, pero puedes imaginarte lo despiadados que pueden ser los ex carretero. Hizo una pausa y luego continuó. Hay un rumor en Watson que dice que si vas a la clínica Kiklade, te arrancarán los implantes y órganos para venderlos en el mercado negro, mientras aún estés despierto. Lucky y Rebecca se estremecieron. ¿Y estás segura de que no es solo un rumor? Aclaro que no es un rumor, dijo Leo rotundamente. Rebecca tragó saliva. ¿Cómo sabes todo esto? Porque destruí esa clínica con Jackie y V, solo nosotros tres, respondió Leo. En ese momento, necesitaba los remolinos adicionales, y algunos beneficios intangibles, y las solicitudes para eliminar las fortalezas de los carroñeros llegaban constantemente. Él y su equipo también habían purgado otra guarida de carroñeros camuflada en un hospital cerca de un mega edificio en Santo Domingo. La última habitación del segundo piso era un baño, con estantes llenos de botellas y botes de sedantes para tratar la ciberpsicosis. De varios tipos, de distintos fabricantes. Dichos medicamentos requerían receta médica en un hospital oficial, algo muy por encima del alcance de la mayoría de la gente en Night City. En el mercado negro, además, eran caros. Claramente, Julieta había gastado una fortuna ayudando a Rose. Tras revisar todo arriba, el trío se dirigió al sótano. Pasaron por detrás del sofá de la sala, donde la puerta que conducía a la planta baja estaba incrustada en una pared de yeso descascarillado, azulejos agrietados y tuberías expuestas. Un LED rojo en un pequeño dispositivo sobre la puerta del sótano parpadeó siniestramente. El silenciador antivigilancia. Sin esperar a que Leo dijera nada, Lucky se quitó un trozo de monoalambre dorado de la muñeca y lo destrozó. Una vez que se abrió la puerta, los tres entraron en fila. Una luz tenue reveló una silla de cirugía solitaria y manchas de sangre seca. Cualquier otra persona habría asumido que se habían topado con una guarida de carroñeros. Una figura yacía en el suelo cerca de la silla, con un cuchillo clavado en la espalda. El escáner la identificó como Julieta. Había sangrado profusamente, empapando su ropa y dejando una gran mancha oscura. Lucky se acercó para comprobarlo, pero Leo le puso una mano en el hombro, indicándole en silencio que mirara más profundamente en la penumbra. Una silueta parpadeante apareció sigilosamente, moviéndose como un espectro. Era Rose, rondando las sombras como poseída. Rebecca apuntó con ambas pistolas a Rose, lista para disparar si Leo le daba la orden. En cambio, él bajó las armas y miró a Lucky. Oblígala a reiniciar los ojos. Después, me encargo yo. Lucky asintió. Unos segundos después, chispas salieron de la ciberóptica de Rose. Dejó escapar un grito desgarrador, agarrándose la cara de dolor, ajena a la rápida llegada de Leo. Su puño reforzado impactó contra su mandíbula, haciéndola volar como una muñeca de trapo. Se estrelló contra un estante de almacenamiento, cayendo su contenido con un estruendo, semienterrándola entre los escombros. Rose se quedó inmóvil bajo los escombros esparcidos. Leo miró a Juliet, que seguía inmóvil, cuando Rose se estremeció de repente. Se liberó, deslizándose por el suelo a una velocidad asombrosa, con la mano derecha oculta tras la espalda. «Muere», gritó Rose, con la mirada perdida, arremetiendo con una espada dirigida al pecho de Leo. Sin embargo, su arma solo golpeó el aire. Se quedó paralizada, al oír por fin el siseo de una espada al volver a su vaina. Eso fue demasiado rápido, jadeó con voz débil. Su cuerpo cayó al suelo como un peso muerto, apagándose en cuestión de segundos. Una vez seguro de que Rose se había ido, Leo se acercó a Julieta y se agachó. Lucky y Rebecca se acercaron rápidamente. ¿Está viva? Está en un hilo, pero sí. Leo sacó un inyector neumático y le administró 2 dosis en rápida sucesión. Deberíamos llevarla arriba. El aire de aquí abajo no le hará ningún favor. Tomó a Julieta en sus brazos y se dirigió a la sala de estar, llamando a el capitán en el camino. Leo. Entonces, ¿encontraste a Julieta? ¿Te dio ella los datos? El capitán, envía a alguien lo antes posible a recogerla. Le acabo de poner un par de inyecciones, así que si te das prisa, aún hay posibilidades de que se recupere. Leo resumió rápidamente lo que habían encontrado en la casa de Juliet. Maldita sea. El capitán parecía frustrado. Así que por eso desapareció 2 semanas. Para cuidar de su hermana. Nunca lo mencionó. Gracias por todo, Leo. Enviaré gente allí inmediatamente. De vuelta en la sala, Leo recostó a Julieta en el sofá.
Le extrajo el cuchillo de la espalda, lavó la herida, detuvo la hemorragia y la vendó. Había hecho todo lo posible. Ahora solo quedaba esperar a la tripulación del capitán. Y mientras esperaban, Leo no se quedó de brazos cruzados. Abrió el módulo de grabación de su visor táctico y grabó un vídeo de la escena, pasándoselo a Rebecca. Muéstrale esto al resto de la tripulación, especialmente a Maine. Rose se había equipado ambos brazos con brazos de gorila, había reemplazado su columna vertebral por un Sandevistan básico y se había instalado ciberpiernas especiales diseñadas para saltos de potencia. Era evidente que había trabajado en seguridad corporativa o en un puesto de combate similar. Leo esperaba que, una vez que Maine viera estos vídeos, se replanteara acumular demasiadas mejoras en su cuerpo antes de adaptarse a lo que ya tenía. Pasar de un implante a otro a toda velocidad solo agotaba las reservas físicas y mentales de una persona más rápido. Leo entendía a los mercenarios a la perfección. Aceptaban cualquier trabajo para sobrevivir, bebían hasta perder el sentido entre trabajos y rezaban para ver otro amanecer. Muchos se hundían en el mismo autoengaño, creyendo soy diferente, estaré bien, incluso cuando las señales de alerta se acumulaban. Entonces, esa gota que colmó el vaso los destrozaría tal como le había ocurrido a Rose para cuando se dieran cuenta de que nunca fueron especiales. Y para entonces, ya era demasiado tarde. Chapter 104. Chapter 104. Leo sabía que no había vuelta atrás y que no había una cura para todos los arrepentimientos. En los últimos días, había leído más investigaciones y documentos sobre la ciberpsicosis, profundizando su comprensión. Una observación sorprendente fue que casi todas las víctimas eran cibermercenarios de base o guardias de seguridad corporativos de bajo nivel. Mientras tanto, los ejecutores de alto nivel, como el guardaespaldas personal de Arasaka Saburo, Goro Takemura, o el sirviente de Hanako Arasaka, Oda Sandayu, tenían cuerpos cibernéticos completos y de alto nivel sin ningún signo de ciberpsicosis. Ni siquiera presentaban síntomas iniciales. ¿Por qué? Un ex investigador de Z-Tech ofreció una explicación. La ciberpsicosis era más una consecuencia del estilo de vida moderno y las presiones sociales que un simple efecto secundario de las prótesis. Sí, los implantes cibernéticos podían afectar la química cerebral, pero solo eran catalizadores. El verdadero culpable era la forma en que la gente vivía en un mundo profundamente deshumanizado. Las máquinas y la IA estaban por todas partes, e incluso seres queridos reemplazaban sus rostros con placas de metal. Algunas personas perdieron su conexión con la humanidad, cayendo en el aislamiento, la desconfianza y el miedo. Perdieron la empatía, y su ira o paranoia reprimidas se transformaron en arrebatos violentos. Lo más aterrador de todo fue que muchos casos no se diagnosticaron porque no todos los que padecían ciberpsicosis se convertían en exsoldados desenfrenados equipados con tecnología de reflejos de Sandevistan. Algunos solo tenían un implante, quizás una rodilla nueva o un hígado cibernético y vivían en silencio, aislados de amigos, familiares y del mundo exterior. Al final, su aislamiento y colapso mental no fueron menos trágicos. Simplemente, nunca aparecieron en las noticias. En pocas palabras, demasiado estrés, muy poco alivio. Las mentes se desmoronaron bajo el peso, empujando a la gente a culpar a la sociedad o a la humanidad en su conjunto por su sufrimiento, hasta que el extremismo se convirtió en el último paso. Sin embargo, esta era solo una de las muchas explicaciones plausibles. Por cierto, Rebecca, ¿conoces algún destripador de confianza?, preguntó Leo. Rebecca negó con la cabeza. Su hermano, Pilar, era un técnico medianamente bueno, pero instalar implantes nuevos estaba muy por encima de sus habilidades. Un poco de mantenimiento general estaba bien, pero una operación completa de ciberware estaba fuera de su alcance. Entonces, ¿cómo sueles mejorar tus implantes?, insistió Leo, curioso. Rebecca ladeó la cabeza y se lanzó a una explicación. O los rescatamos de los cadáveres como botín, o los compramos a través de Faraday. Ya sabes, los intermediarios pueden conseguirte cualquier cosa si tienes el dinero. Continuó. En cuanto a la cirugía, podríamos ir a un hospital de confianza, pero es demasiado caro. Además, los médicos del hospital hacen 1.000.000 de preguntas, hacen un montón de pruebas y, al final, probablemente digan que no estás en condiciones para la cirugía hasta que mejores tu condición física. Es frustrante. Apretó los puños, con las mejillas infladas de ira. Y aunque aprobemos todo eso, no podemos permitírnoslo. Así que solemos ir a clínicas clandestinas. ¿Las has visto, verdad?
Lugares con esos letreros de neón rosa que parecen de otros negocios. Lucky se tocó la nuca instintivamente. Recordó sus propios encuentros con médicos sospechosos cuando huía de Arasaka. De no ser por su habilidad y suerte, habría acabado muerta más de una vez. Leo preguntó, ¿no te preocupan los médicos del mercado negro? Claro. Por eso, siempre que Maine busca una mejora, Dorio se une, dijo Rebecca, flexionando un brazo que apenas mostraba músculo. Dorio es un ex animal. Con su complexión, cualquier médico de mala muerte lo pensaría 2 veces. Leo asintió. Pero la mitad de los médicos de Night City ni siquiera tienen licencia médica. Son básicamente aficionados. Sobrevivir bajo su bisturí es casi pura suerte. El rostro de Rebecca se ensombreció. Lo sabemos. ¿Pero qué opción tenemos? Somos gente común y corriente en Night City. Hay miles de equipos de mercenarios como el nuestro, y muy pocos médicos de élite como Big Vector. No siempre tenemos tanta suerte. Leo comprendió lo que quería decir. Se dio una palmadita en el pecho. Oye, si confías en mí, puedo presentarte a un auténtico profesional. ¿Conoces a un destripador de confianza? Los ojos de Rebecca se iluminaron. Si dices que es bueno, te creo, pero, ¿de qué tan bueno estamos hablando? Leo se rió. Primero dices que confías en mí, y luego dudas de mí enseguida. Le revolvió el pelo con picardía. Curiosamente, ella no protestó. Había empezado a aceptar sus palmaditas en la cabeza como algo extrañamente reconfortante. No te preocupes, le aseguró. Vic es el mejor médico de Night City. En serio. No es un curandero de barrio. Estudió en Japón y tiene unas credenciales excelentes. Cuando Leo rondaba la casa de Vic, recorrió la clínica con su visor táctico y descubrió un certificado en un cajón del escritorio que indicaba que el doctor había realizado una formación médica avanzada en el hospital afiliado a la Universidad de Tokio. Leo le preguntó a Vic al respecto una vez, pero Vic solo sonrió, diciendo que era historia antigua. En fin, continuó Leo, si tu equipo alguna vez necesita armas de fuego, ya sean cinéticas, tecnológicas o inteligentes, puedo conseguirlas. Puedo fabricarlas yo mismo, siempre que tenga suficientes materiales. Mis gastos son prácticamente nulos, así que puedo venderlas más baratas que a cualquier vendedor callejero que venda equipo para quién sabe cuántas manos. Hizo una pausa. Si quieres armas inteligentes, aún puedo ayudarte. Simplemente las pediré a través de un intermediario. La diferencia es que puedo ofrecerte un plan de pagos. Faraday y otros intermediarios aceptan pagos completos, pero conmigo puedes hacerlo a plazos. O incluso pagar una cuenta si andas corto de dinero. De esa manera, Maine y su equipo no tendrían que arriesgarse a trabajos de alto riesgo solo para comprar ciberware o equipo nuevo, ni se lanzarían a misiones letales, sintiéndose obligados a mejorar sus cuerpos más rápido de lo que podían manejar. A Leo le gustaba el grupo de Maine. Eran rudos, pero tenían corazón y se cuidaban mutuamente. No quería que se agotaran y se disolvieran, o peor aún, que terminaran como tantos equipos de mercenarios efímeros en Night City. El actual y vertiginoso programa de actualizaciones de Maine prácticamente cortejó la ciberpsicosis. Y tras charlar un rato con Rebecca, la gente del capitán por fin llegó. Recogieron a Juliet, junto con los datos que buscaba. Al día siguiente, Leo recibió una llamada de Rebecca. Le contó que Maine y Dorio habían revisado las imágenes del colapso final de Rose. Ver a Rose, una persona normal que poco a poco se había convertido en una ciberpsicópata, llevó a Juliet al límite y casi la mata. Maine se sumió en un largo y pensativo silencio. Chapter 105. Chapter 105. Maine pasó un largo tiempo en silencio antes de finalmente aceptar no actualizar más su ciberware, al menos por ahora. También siguió el consejo de Leo y dejó de colaborar con Faraday. En cambio, decidió aliarse con el capitán. Las buenas noticias se sucedieron una tras otra. Unos días después, T-Bug, la policía, y Juliet llamaron para expresar su gratitud. Incluso le transfirieron varios miles de eurodólares a Leo como muestra de agradecimiento. Julieta no sentía ningún resentimiento hacia Leo por haber matado a su hermana, Rose. Al contrario, parecía aliviada. Quizás en este mundo no existían verdaderos ciberpsicópatas, solo la enfermedad de la pobreza. Había gastado los ahorros de toda su vida en su hermana y había ahuyentado a su marido. Ahora, con su hermana liberada por la muerte, ella también se sentía libre. Desde que su esposo, Sai, se fue de casa, se había quedado en el motel Sunset esperándola.
Mientras el capitán ayudaba a Julieta a encontrar un destripador confiable, también localizó a Sai, y Sai regresó a su lado. No podían simplemente volver a ser como antes, pero al menos su familia casi rota no había sido destruida. Ni Juliet ni Sai olvidaron que fue Leo quien los reunió y les dio la oportunidad de una nueva vida. Juliet dejó claro que si Leo alguna vez necesitaba su ayuda, solo tenía que pedirla. Mientras tanto, los oficiales del NCPD que Leo había rescatado mencionaron una vez que merecía una medalla. Pensó que solo eran educados. Para su sorpresa, una semana después, el NCPD les entregó medallas en privado a él, a Lucky y a Rebecca por su valiente acto al salvar a esos oficiales. Al principio, los tres parecieron desconcertados. Luego, Leo vio al comisionado Harry Ford en la televisión, alardeando de ser el único responsable de aniquilar a la banda de Eden. Resultó que esas medallas eran básicamente dinero para silenciar a los agentes. Política sucia en su máxima expresión. Y una mujer caminaba sola por una calle desierta del distrito industrial del norte, a altas horas de la noche. La oscuridad era profunda, y solo el frío resplandor de las farolas iluminaba su camino. Los lugareños llamaban a esta zona pequeño Taiping Zhou. Se encontraba en la parte norte de Watson, mucho más desolada que el pequeño barrio chino o el Kabuki en el sur. Ni siquiera el Departamento de Policía de North Carolina, NCPD, se molestó en patrullar la zona. No siempre había sido así. Décadas atrás, el distrito industrial del norte estaba repleto de fábricas, generando miles de empleos e impulsando la economía de Night City. En aquel entonces, la gente lo llamaba Pequeño Manchester. Pero tras la guerra de unificación de los años 60 y 70, Saburo Arasaka regresó a Night City, y la prosperidad de Watson se desvaneció rápidamente. Los abogados y banqueros de Arasaka expulsaron todos los demás intereses del distrito, amurallaron la parte occidental y la llamaron Arasaka Waterfront. La capital huyó, dejando que las viejas fábricas se oxidaran como cáscaras abandonadas. A pesar de la delincuencia rampante y el empeoramiento de la seguridad, este distrito tenía una ventaja innegable. El alquiler era barato. Con solo unos pocos miles de euros al mes se podía conseguir un apartamento decente de decenas de metros cuadrados, mucho mejor que una chabola precaria o una caravana estrecha. Esa era razón suficiente para que la mujer viviera allí. La calle permaneció en un silencio sepulcral mientras se apresuraba a casa, mirando a su alrededor como si temiera que alguien la estuviera siguiendo. De repente, un ruido la sobresaltó. Venía de un callejón cercano. Acercándose de puntillas, encontró un gato callejero en la tapa de un cubo de basura y respiró aliviada. Solo era su imaginación. Sin embargo, tenía buenas razones para estar nerviosa. La gente había estado desapareciendo en el distrito industrial del norte por la noche. El comisionado Ford había aparecido en televisión, prometiendo una investigación exhaustiva, pero tras una semana sin resultados, el NCPD dejó de reconocer las desapariciones por completo. Normalmente, la mujer trabajaba de 6 de la tarde a 6 de la mañana, para no estar fuera hasta tan tarde. Una emergencia la obligó a pedir permiso, tomar el metro desde Kabuki hasta el distrito industrial del norte y luego caminar sola a casa en la oscuridad. Se sentía un poco más segura sabiendo que estaba a solo 2 cuadras de casa. En ese momento, vio un coche acercándose por delante, con las luces tan brillantes que tuvo que protegerse los ojos. Se hizo a un lado y esperó, aliviada cuando pareció pasarla de largo. Pero su alivio no duró mucho. Notó entre las sombras del suelo que el coche había dado la vuelta y se dirigía hacia ella. Intentó mantener la calma y siguió caminando, pero el coche se acercaba, sus deslumbrantes faros la iluminaban como un foco. Finalmente, el terror la invadió y echó a correr. El coche también aceleró, siguiéndola de cerca como un gato jugando con un ratón. Cuando sus piernas se cansaron y aminoró el paso, el coche se detuvo frente a ella. Las puertas se abrieron de par en par y varios hombres con muchos tatuajes salieron. Antes de que pudiera resistirse, la metieron dentro. El motor aceleró y el coche arrancó, dejando la calle en silencio una vez más, como si nada hubiera pasado. 2 días después y en la sede de los Mox, en el bar de Lichie, Susie, líder de los Mox, estaba sentada en una habitación tenuemente iluminada con pantallas en las paredes. Frunció el ceño al ver la información de los monitores, absorta en sus pensamientos. De repente, la puerta tras ella se abrió y entró una chica Mox. Llevaba el pelo teñido en un degradado de verde a rosa, con un flequillo que le cubría la mitad de la cara.
Vestía solo una pequeña camiseta blanca sin mangas, que le dejaba el cuello, los hombros y los brazos cubiertos de tatuajes. Unos tirantes negros completaban el atuendo. Al ver a la recién llegada, Susie se frotó las sienes. ¿Y ahora qué, Judy? La chica llamada Judy era relativamente nueva en Mox. Trabajaba en Clouds no como muñeca, sino editando danzas cerebrales y en su día tuvo una relación complicada con Maiko Maeda, la segunda al mando. Algo pasó, se distanciaron y Judy cortó lazos con Maiko antes de irse de Clouds para siempre. Susie la acogió, dándole un hogar y un trabajo. Fue una decisión que amó y odió al mismo tiempo. Amaba a Judy porque su habilidad para crear danzas mentales era una de las mejores de Night City. Fue una suerte para los Mox contratar a un talento tan excepcional sin un salario exorbitante. Y, de hecho, desde que Judy se unió, el bar de Litzy había visto multiplicarse sus ventas de danzas mentales. Las chicas ganaban más dinero que nunca. Pero aún así hubo momentos en que Judy puso a prueba la paciencia de Susie. Y en ese momento, Susie solo podía prepararse para lo que Judy quisiera decir a continuación. Chapter 106. Chapter 106. Judy era como una gata callejera vagando por las calles. A menudo hacía cosas que dejaban a Susie furiosa y exasperada. Una de esas costumbres consistía en llevar prostitutas al bar de Litzy. Si bien era cierto que aumentaba el número de miembros de los Mox, también significaba más bocas que alimentar. Los Mox solo tenían el bar de Litzy como territorio. Era imposible que pudieran mantener a tanta gente. Además, estas prostitutas no sabían nada de lo que era trabajar en un bar. Este oficio requería cierta habilidad. Nadie podía tirarse en un sofá como un cadáver y esperar a hacer remolinos. ¿No habrás traído a más gente de la calle, Judy? Preguntó Susie, con voz agotada. Me caes bien, pero no presiones. No podemos alimentarlos a todos. Judy se quedó paralizada. Susie, no estoy aquí por eso. ¿Ah, sí? ¿Y entonces qué pasa? El rostro de Susie se suavizó. Mientras Judy no arrastrara a más prostitutas, sería más fácil hablar de las cosas. Susie, han pasado 2 días y Dorothy todavía no ha llegado a trabajar. Susie frunció el ceño. ¿Has intentado llamarla? Judy asintió, con aspecto preocupado. Varias veces. Nadie contestó. Maldita sea, maldijo Susie en voz baja. ¿Y qué quieres que haga? ¿Qué más podemos hacer? Ya casi abrimos. Dile a las chicas que se preparen, que los clientes llegarán pronto. Judy parecía aturdida, como si apenas ahora viera a Susie tal como era. ¿Vas a ignorar la desaparición de Dorothy? ¿Qué esperas que haga? ¿Sacar a todas las chicas del trabajo para registrar a Watson? ¿Sabes lo importante que es Watson? ¿Lo peligroso que es? Los Mox no controlan todo este distrito. Pero, sin peros. En realidad, Susie no era despiadada. De hecho, fue la primera en darse cuenta de la desaparición de Dorothy. En cuanto Dorothy no llegó a su turno, Susie intentó llamarla. Al no obtener respuesta, envió gente a casa de Dorothy e incluso fue varias veces a la sede del NCPD para denunciar su desaparición. En cada ocasión, el NCPD le decía lo mismo. Vete a casa y espera, ellos se encargarían. Sin embargo, estaba claro que Dorothy probablemente se había topado con algo terrible. Susie sospechaba que estaba relacionado con la serie de casos de personas desaparecidas que acosaban a Watson últimamente. Aún así, Susie era responsable de todos en el bar de Litzy, y si el bar se sumía en el caos, el Mox estaría en serios problemas. Tenía que mantener la calma. Judy se dio cuenta de que Susie ya no quería hablar de ello, así que se dio por vencida. Bien. Entendido. Estaba a punto de irse cuando otra chica Mox entró corriendo. Susie. Susie. Susie la fulminó con la mirada. ¿Y ahora qué? Tengo una amiga que transporta cadáveres para el centro médico, dijo la chica. Me contó que encontraron a 2 mujeres en un vertedero del distrito industrial del norte. Les envió una foto a Susie y Judy. La vieron momentos después, mostrando a 2 mujeres siendo llevadas en camillas. Una había sido claramente torturada antes de morir. Su cuerpo estaba mutilado hasta quedar irreconocible. Con solo ver la foto, se evidenció cuánto debió haber sufrido. ¿Es Dorothy? Su rostro fue lo único que quedó intacto. Susie y Judy la reconocieron al instante. ¿La otra persona? ¿Anna Knox sigue viva? Susie y Judy intercambiaron miradas de asombro. Anna también había sido miembro de los Mox. Desapareció hacía tanto tiempo que la dieron por muerta.
Pero aquí estaba, apareciendo con vida. Aunque era evidente que Anna había sufrido abusos, se encontraba en mucho mejor estado que Dorothy. Según el centro médico, aún estaba viva cuando la encontraron. Susie envió a alguien a recogerla de inmediato. Los Mox tenían una fábrica abandonada en el distrito industrial del norte como refugio, y Anna pudo recuperarse allí. Después de que Susie colgó, el rostro de Judy se ensombreció. Tiene que ser ese maníaco de Hotaru Shugo. Ese psicópata. En las últimas semanas, una mujer tras otra habían desaparecido en Watson. Ni siquiera los miembros de Mox se salvaron. Dorothy ya era la tercera. La chica Mox que había traído la noticia parecía confundida. ¿Cómo sabes que es él? Judy frunció el ceño con disgusto. Ha estado proporcionando un montón de material nuevo para las danzas mentales del mercado negro en la Darknet. Esa escoria es famosa por ello. Susie, sin embargo, guardó silencio. Sabía de su vecino. El bar de Litchi estaba en Kabuki, territorio de los Garras de Tigre, y Hotaru Shugo era un oficial de los Garras de Tigre. Los Garras de Tigre eran una poderosa banda originaria de Japón, con su sede principal allí y una gran presencia en el barrio japonés de Night City. Se rumoreaba que incluso tenían vínculos turbios con Arasaka. Una banda pequeña como los Mox, que controlaba solo un bar, no podría enfrentarse a un gigante como ese. Pueden irse ambos, dijo Susie después de una larga pausa. ¿Susie? Judy la miró con incredulidad, mientras la otra chica seguía sin entender lo que estaba pasando. ¿De verdad vas a hacer como si nada hubiera pasado? Preguntó Judy. Hotaru Shugo está ahí. Si no lo matas, nuestras chicas nunca estarán a salvo. Susie sintió una oleada de frustración. ¿Por qué me gritas? ¿Quién manda aquí, tú o yo? Judy abrió la boca, pero no pudo articular palabra, mirando a Susie con furia. Susie se dio cuenta de que quizá había sido demasiado brusca. Respiró hondo varias veces y bajó la voz. Mira, déjame pensar, ¿vale? Ya se me ocurrirá algo. Solo necesito un tiempo a solas. Ante la petición de Susie, Judy y la otra chica intercambiaron miradas y se marcharon. Una vez solas, Susie, en un ataque de ira, arrasó con todo lo que había sobre el escritorio. Sin embargo, cuanto más furiosa se mostraba, más tranquila se sentía por dentro. Puede que la gente lo hubiera olvidado, pero ella lo recordaba con claridad. El bar de Litchi llevaba el nombre de su antigua dueña, Elizabeth Litchi Borden. Litchi había sido asesinada tras ofender a los Garras de Tigre, y los Mox se formaron como consecuencia. Incluso ahora, los Mox solo contaban con unos 200, contando a los no combatientes. Ir a la guerra contra una banda tan grande como los Garras de Tigre terminaría igual que para Litchi. Susie no temía morir, y no era solo miedo a las represalias. Era la jefa de los Mox, responsable de 200 vidas. Ya no era joven. No iba a llevar a todos a la ruina por un eslogan o ideal vano. Por otro lado, no podía simplemente ignorar la sangre derramada por los Mox. Después de todo, seguían siendo una pandilla, no arcilla esperando ser moldeada por cualquier mano que viniera. Chapter 107. Chapter 107. Susie echó un vistazo a los objetos esparcidos por el suelo, se recostó en su silla y marcó un número. Antes de que la persona del otro lado pudiera hablar, Susie intervino primero. Regina, tengo un trabajo para ti. Estoy dispuesto a pagarte lo que quieras. El dinero no es un problema, pero necesito que esto se haga bien. Tráeme a los mejores mercenarios que encuentres. Y el coyote cojo. Chihiro estaba detrás del mostrador, limpiándolo con un paño, cuando levantó la vista y vio a Leo entrar desde afuera. Hola, Leo. Llegaste temprano. Leo asintió, mirando a su alrededor. El coyote cojo estaba tranquilo por la mañana, sin apenas clientes. Aparte de Chihiro, que trabajaba tras la barra, la única persona presente era Ryoko, sentada en un rincón leyendo. Leo se acercó primero a Ryoko y sacó un trozo de chocolate. Los ojos de la niña se iluminaron. Leo. Le puso el chocolate en la palma de la mano y le dio una palmadita en la cabeza. ¿Cómo vas con la lectura? Ryoko se quedó paralizada un instante, justo cuando empezó a desenvolver el paquete. Hay muchas cosas que no entiendo. Tómate tu tiempo y no te estreses. No hay necesidad de exigirte demasiado. Ryoko partió la mitad del chocolate y se lo ofreció, con una dulce sonrisa en el rostro. Leo, compartámoslo. Mitad para ti, mitad para mí. Impresionado por su consideración, Leo lo aceptó sin dudarlo. Dulce. Está buenísimo. Gracias, Ryoko.
Je. De nada. Ryoko envolvió la otra mitad y se la metió en el bolsillo. Le guardaré este trozo a mamá. Chihiro observó a su hija con cariño en sus ojos. Leo volvió a la barra y se sentó. ¿Haki aún no se ha despertado? Así es. Haki llegó a casa muy tarde anoche. Algo sobre ayudar a un viejo amigo de Valentinos. Chihiro, automáticamente, tomó una botella de licor, pero se detuvo al recordar que Leo no bebía. Hizo una pausa y preguntó. Entonces, Leo, ¿te invito a otra cola? Sí, gracias. Rápidamente le trajo su bebida. Leo dio un sorbo a su refresco de cola mientras veía una repetición del programa Night After Night de la noche anterior en la televisión. El presentador, Ziggy, vestido con su característica chaqueta dorada, miró a la cámara y se lanzó a su monólogo. Ciudad nocturna, buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo. La invitada de esta noche es la portavoz del NCPD, la inspectora Sarah Krakowski. Bienvenida, guapa, gracias por unirte a nuestro programa. Un Krakowski de piernas largas entró en escena desde fuera de cámara y se sentó en el sofá. Hola, Ziggy. Es un honor estar aquí. ¿Qué tal el viaje a nuestro estudio? Espero que no haya habido encontronazos con ladrones ni bandas de moteros. Ella se rió. No, la ciudad es cada día más segura. Las cifras de homicidios de este año han bajado de los impactantes 7.103 casos del año pasado a... Krakowski estaba claramente leyendo un comunicado de prensa. Pero al ver la cifra en la página, dejó de hablar de golpe. Era evidente que no había revisado el guión con antelación. Ziggy, una presentadora experimentada que no había ascendido simplemente gracias a sus contactos como cualquier otra, captó su desliz y pasó a la ofensiva. Espera. Si dices que las calles son más seguras, ¿qué pasa con todos esos secuestros recientes en Watson? Krakowski pareció sorprendido. ¿Qué? Al ver su confusión, Ziggy aprovechó la oportunidad. Últimamente, la gente ha estado desapareciendo por todo Watson. Little China, Kabuki, el distrito industrial del norte. Secuestros por todas partes. ¿Qué ha pasado? ¿Quién está detrás y cuál es la respuesta del NCPD? ¿Tienen algún plan en mente? Krakowski claramente no esperaba esa pregunta. Tartamudeó. Como NCPD, somos responsables de garantizar la seguridad personal y patrimonial de todos los ciudadanos dentro de Night City. Pero en Watson. Ziggy no pudo ocultar su impaciencia. Se levantó, rodeó el escritorio y se paró frente a ella. Sarah, querida, por favor, deja de leer el folleto del NCPD. El público solo quiere un poco de honestidad. ¿Han identificado a algún sospechoso? ¿Van a reforzar las patrullas nocturnas en Watson? Y no olvidemos el gran problema. Las acciones del NCPD están en caída libre, precipitándose al abismo. ¿Tienen algún plan al respecto? Krakowski desistió por completo de su comunicado de prensa. Pero en ese momento, su mente se quedó en blanco, como una pasta espesa. No tenía ni idea de cómo responder. Tartamudeó. Esto es solo un ajuste técnico, no hay necesidad de entrar en pánico. En cuanto a esos secuestros, nosotros, el NCPD hará todo lo posible. Ziggy la dejó con la boca abierta y regresó a su asiento, indicándole a la cámara que lo enfocara de nuevo. Bueno, parece que nuestra encantadora invitada se ha quedado sin nada que decir. No es culpa suya. El NCPD falló. ¿Quieren mi consejo? Si el NCPD no puede ayudar, quizá deberían ayudarse ustedes mismos. Hasta que la policía atrape al agresor o, siendo realistas, hasta que se aburra, por favor, eviten salir de noche a menos que sea absolutamente necesario. Si deben salir, lleven amigos. Y, hagan lo que hagan, no caminen, aunque sea una distancia corta. Conduzcan. Coches, amigos, ¿qué más? Ah, cierto, me olvidé de algo. Si eres perspicaz, ya lo habrás descubierto. Así es, armas. Alabado sea el santo segundo enmienda. Aleluya. Lo que nos lleva a la nueva pistola inteligente de Arasaka. La Hike-11 Yukimura. En el pasado, los soldados tenían que entrenar durante meses antes de pisar el campo de batalla. Imagínense. Ahora, con una pistola inteligente, se puede fijar objetivos automáticamente y disparar munición teledirigida. Solo se necesita el implante adecuado. La revolución inteligente comenzó con la Yukimura, desarrollada por Arasaka en la década de 2040. No importa lo mala que sea tu puntería, al nivel de un soldado de asalto aún puedes acertar a tus objetivos con total seguridad.
Incluso 30 años después, la Yukimura sigue siendo considerada una de las mejores pistolas jamás fabricadas. Tiene 2 modos de disparo, automático y ráfaga de 3 disparos, para que puedas adaptarte a cualquier situación. Además, su amplio cargador te permite seguir disparando si te encuentras con varios enemigos a la vez. La pistola inteligente Yukimura. ¿Sabes que quieres una? ¿A qué esperas? Llama y pídela ya. Ah, y si mencionas Zigikumi Night After Night, tendrás un 10% de descuento. Y el programa terminó y el canal cambió a un bloque de comerciales ruidosos. Chihiro, todavía limpiando la barra, no pudo evitar comentar. Ese presentador sí que tiene agallas. Dice lo que quiere, no le importa nada la reputación del NCPD. ¿No teme que lo persigan? Leo se rió entre dientes. Tenía sentido que Chihiro no se diera cuenta de la política profunda detrás de estos programas. Todo el asunto era complicado. Todas estas estaciones de Night City tienen una gran corporación que las respalda. Comparadas con una corporación, el NCPD no es nada. Aunque el comisionado Henry Ford esté molesto, no puede hacer nada al respecto. Leo terminó lo que le quedaba de cola, dejó la botella y admitió que la repentina transición a un anuncio lo tomó por sorpresa. Era un ejemplo perfecto del consumismo masivo en su máxima expresión. Pegar un anuncio donde quiera que encajara. En ese momento sonó su teléfono. Era Regina. Oye, Leo, ¿te apuntas? Tengo un trabajo para ti, uno importante. Es arriesgado, pero la paga está a la altura del peligro. ¿Te apuntas? Alto riesgo, alta paga y se preguntó si implicaría enfrentarse a Arasaka. En Watson, el único trabajo grande con grandes riesgos que le vino a la mente fue algo relacionado con Arasaka Waterfront. ¿Cuál es el trabajo? Regina rara vez usaba palabras como alto riesgo y gran trabajo, así que tenía que ser algo serio. Leo dudó, pues no quería aceptar un contrato que no pudiera cumplir. Un solo fracaso dañaría su reputación, y la reputación de un mercenario estaba directamente ligada a sus ganancias. Hasta entonces, nunca había fracasado en una misión, y no quería que esta fuera la primera. Llevamos un tiempo trabajando juntos y me encanta que seas tan cauteloso. Mucha gente habla mucho, pero no cumple nada. Este es demasiado complejo para explicarlo por teléfono. El cliente quiere conocerte en persona en el Lixies Bar. ¿El bar de Lixie? Territorio del Mox. Así que el cliente podría ser el Mox. Las siguientes palabras de Regina confirmaron su sospecha. No sé si lo mencioné, pero es Susie Q, la jefa de los Mox, quien necesita tu ayuda. Tiene prisa, así que pásate en cuanto puedas. Entendido. Voy para allá. Tras finalizar la llamada, Leo dejó el coyote cojo, cogió su motocicleta Fenrir y se dirigió al Lixies Bar en Kabuki, Watson. Aún era temprano, y el bar estaba prácticamente desierto, nada que ver con su vibrante vida nocturna. Aparcó Fenrir en un espacio designado y lo cerró con llave. Luego, caminó hasta la entrada del Lixies Bar y llamó. Ninguna respuesta. Chapter 108. Chapter 108. Leo volvió a llamar. Una voz de mujer salió del altavoz junto a la puerta. Ya cerramos, guapo. Si buscas diversión, vuelve después de las 6 de la tarde. Leo miró la cámara de seguridad instalada sobre la entrada. Lo estaba mirando directamente. No estoy aquí para festejar. Me envió Regina. Dijo que alguien me espera adentro. Regina. Así que tú eres la ayudante que contrató. Un segundo, guapa. Medio minuto después, la puerta se abrió de golpe. Una mujer, con el pelo recogido en un moño y un bate de metal con púas en la mano, se apoyaba contra el marco. Sígueme. Condujo a Leo a través de una cortina de tiras de plástico tejidas. La sala principal estaba tenuemente iluminada y el escenario estaba prácticamente desierto. Algunos empleados que habían trabajado toda la noche yacían despatarrados en los sofás, exhaustos. Un puñado de personas sentadas en la barra, fumando y bebiendo en silencio. Alguien vio a Leo siguiendo a la mujer del moño y frunció el ceño. Creía que ya habíamos cerrado. ¿Por qué lo trajiste? Ella respondió sin dudarlo. No es asunto tuyo. Ve a dormir. Si estás demasiado inquieto para dormir, busca otra cosa que hacer. Luego guió a Leo hacia un pasillo oscuro al lado del salón principal y finalmente abrió la puerta de una habitación privada. Dentro, la iluminación era tenue. Una mujer corpulenta estaba sentada en uno de los sofás.
Tenía los brazos cubiertos de implantes metálicos que parecían mazas con púas, y su rostro también mostraba señales de ciberware. Le indicó a Leo que se sentara. ¿Quieres una bebida? Solo una cola, gracias. Trae una cola y una botella de whisky, le dijo la mujer corpulenta al del bollo. Solo entonces volvió a centrarse en Leo. Probablemente ya adivinaste quién soy, pero me presentaré de todos modos. Me llamo Susie Q, dirijo el bar de Litsie y dirijo el Mox. Leo asintió. No se anduvo con rodeos. Regina me dijo que tienes un trabajo de alto riesgo que necesitas resolver. ¿De qué se trata? Directo al grano. Me gusta. Susie puso la cola delante de Leo y abrió la botella de whisky, dándole un trago antes de continuar. ¿Has oído hablar de la serie de secuestros en Watson últimamente? Leo no tocó su refresco. Su expresión se tornó seria. Sí, está en todas las noticias. Estaba viendo una repetición de noche tras noche, y Ziggy estaba hablando de eso. ¿Qué hay? ¿Desapareció alguien de los Mox? Susie dejó la botella y se limpió un poco de whisky de la barbilla. Sí. Leo pensó un momento. ¿Así que quieres que te ayude a encontrarlos? ¿Por qué no contratas a un detective privado? Son mejores en ese tipo de cosas. Night City tenía más de una agencia de detectives, y algunas tenían una reputación sólida. Siempre que se pudiera pagar, solían obtener resultados. Susie negó con la cabeza. No necesito que encuentres a alguien. Quiero que mates a alguien. ¿Matar a alguien? Preguntó Leo desconcertado. Si su petición era un asesinato, ¿por qué mencionar los secuestros? Quiero que elimines al cerebro detrás de estos casos de personas desaparecidas. Los ojos de Leo se iluminaron al comprender. ¿Entonces sabes quién es el responsable? Susie asintió. Sí, quiero. ¿Te importaría decírmelo? No hay razón para no hacerlo. Necesitas información para hacer el trabajo. Susie hizo una pausa, luego se enderezó y miró a Leo a los ojos. Se llama Jotaro Shugo. ¿Has oído hablar de él? ¿Jotaro Shugo? Así que estaba relacionado con el anillo de Shugo, pensó Leo. Recordó a Chihiro y Ryoko, madre e hija escondidas en el Coyote Cojo. Habían escapado no solo de Masafusagumi, sino también de la banda de Jotaro. Los dos grupos operaban por separado, pero al final, ambos formaban parte de la misma organización. Las Garras de Tigre. Sin importar de qué rama provenían, seguían gobernando a la misma bestia. ¿Estás seguro? Preguntó en voz baja. Susie lo había estado observando de cerca, y cuando mencionó el nombre de Jotaro Shugo, la única reacción de Leo fue un leve atisbo de emoción. Eso la sorprendió. La reputación de Jotaro en Watson era todo menos amable. Era temido y vilipendiado. Además, era oficial de los Garras de Tigre y dirigía su propia división bajo el apellido de su familia. Algunos padres usaban su nombre para asustar a sus hijos y obligarlos a portarse bien, considerándolo más efectivo que el NCPD. O Leo era demasiado inexperto para conocer el miedo, o era realmente capaz. Dada la recomendación de Regina, Susie sospechó que era esto último. Por supuesto, dijo. Si no, no estaríamos teniendo esta conversación. Mi tiempo es valioso. Dirijo un bar que factura miles de euros por minuto. Leo confirmó una vez más. ¿De verdad quieres que mate a Jotaro Shugo? Así es. Él negó con la cabeza inmediatamente. No puedo hacerlo. Susie se quedó paralizada. Hacía apenas unos momentos, había pensado que el contacto de Regina era la elección perfecta. Ahora sentía como si le hubieran dado una bofetada. Sé lo que te preocupa, pero no tienes por qué asustarte tanto, insistió Susie. Al parecer, el círculo de Shogo sufrió un duro golpe recientemente. Perdieron a mucha gente, incluido el llamado dragón de Masafusa, Nan Masayuki, en algún conflicto. Ahora mismo, están en su punto más débil. No tienes de qué preocuparte. Leo pensó. Sé más de eso de lo que crees, ya que fui yo quien eliminó a ese dragón. Pero por la seguridad de Chihiro y Ryoko, no lo dijo en voz alta. Con el debido respeto, respondió Leo, si fuera tan sencillo, ¿por qué los Mox no se encargarían de ello? ¿Para qué gastar dinero en contratar mercenarios? Susie se estremeció ante la pregunta. Leo sonrió levemente y continuó. Claro, el círculo de Shugo está debilitado, pero los Garras de Tigre en Night City no son solo ese grupo. Toda la presencia de los Garras de Tigre en Japantown sigue siendo lo suficientemente fuerte como para destrozar a cualquiera que se atreva a provocarlos. No te preocupes.
No lucharás solo. El Mox puede respaldarte, dijo Susie, intentando argumentar. Leo hizo un gesto de desdén con la mano. Ese no es el punto. Si los garras de tigre deciden tomar represalias desde el barrio japonés, los Mox también serán aniquilados. La expresión de Susie se tornó sombría. De hecho, había investigado un poco antes de que llegara Leo, preguntando discretamente por ahí sobre el coste de un trabajo dirigido a los garras de tigre. No había sido tan estúpida como para revelar su verdadero objetivo, solo dio pistas y preguntó cómo lo manejarían los mercenarios. Para su sorpresa, 9 de cada 10 se negaron rotundamente. Los garras de tigre eran diferentes a otras bandas. Estaban más unidos. Incluso si solo muriera un miembro de bajo rango, toda la fuerza de los garras de tigre podría movilizarse. Para ellos, asesinar a uno de los suyos era una provocación directa contra toda la banda, absolutamente intolerable. Se habrían rendido con firmeza para defender su nombre. Así que, al ver que el mercenario de Regina también se retiraba, Susie sintió una profunda decepción. ¿De verdad no hay otra opción? Leo se frotó el pulgar y los dedos, como si pesara monedas. Parecía desconcertado. Necesitaremos más dinero. El rostro de Susie se suavizó al instante. Si el dinero lo arreglaba, no era un problema. ¿Cuántas personas componen su equipo?, preguntó. Cuando termine, les pagaré 10.000 eurodólares a cada uno. Es justo, ¿no? Ella consideró que era una suma generosa, superior a la de la mayoría de los mercenarios, así que Leo no tenía motivos para negarse. Pero él tenía una idea diferente. 50.000 eurodólares para cada miembro de mi equipo, dijo con firmeza. Y el Mox debe brindarme apoyo durante todo el trabajo, seguir mis instrucciones y estar a mi disposición siempre que lo necesite. El ojo de Susie se crispó. No tenía reparos en ofrecer apoyo. De hecho, planeaba hacerlo, dado a quién se enfrentaban. Un combate con los garras de tigre requería máxima precaución. Ayudar a Leo y a su equipo era lo mejor para los Mox. Pero ¿y 50.000 por cabeza? Esa fue una píldora mucho más difícil de tragar. Chapter 109. Chapter 109. Si la tripulación de Leo estuviera formada por 4 personas, eso significaría un total de 200.000 eurodólares. Y 200.000 no era poca cosa. Incluso una membresía Platinum de primer nivel con Trauma Team solo costaba unas pocas decenas de miles al mes. Susie frunció el ceño. Ni hablar. 50.000 por persona es demasiado. Lo máximo que puedo ofrecer son 20.000 por persona. Leo se negó a ceder. 50.000. Ni un edie menos. Susie intentó regatear. 25. ¿O 30? Leo se levantó bruscamente. Si eso no funciona, olvídalo. En ese caso, señora Susie, usted y el Mox pueden atrincherarse en el bar de Lichie. En el peor de los casos, no salgan de noche. Al menos ahorrarían dinero. Irritada, Susie soltó una risa fría. Bueno, buscaré a alguien más. No es que seas el único mercenario en Night City, ni siquiera terminó la frase cuando un tono de llamada urgente la interrumpió. Susie miró su teléfono. Sí, incluso en 2077, no todos tenían un implante de comunicación. Mucha gente aún usaba teléfonos, como Wakako Okada o los ejecutivos que se veían por la ciudad. Sin pensarlo 2 veces, Susie colgó. Apenas un segundo después, volvió a sonar, tan implacable como la llamada de la muerte. Solo entonces respondió Susie, con irritación en la voz. Estoy en medio de una reunión. Hablamos luego si no es importante. Una voz débil y tosiendo respondió. Sí, y si no te llamara ahora, quizá no llegaría hasta más tarde y... Susie se quedó paralizada. Reconoció la voz de Judy. ¿Judy? ¿Quién te hizo esto? Es Ana. El médico destripador que Regina envió la estaba revisando cuando de repente se puso furiosa. Ataca a cualquiera que ve, el médico de Regina y su chofer están muertos. Estamos escondidos en un contenedor. Ana sigue afuera. Escóndete, no te muevas. Vamos en camino. Susie colgó y miró a Leo. ¿Qué pasa?, preguntó. No hay tiempo para explicaciones. Te lo contaré por el camino. ¿No querías 50.000? Demuéstrame que lo vales. Media hora antes, afuera de una fábrica propiedad de Mox en el distrito industrial del norte y una camioneta oscura avanzó lentamente hacia la puerta. Este es territorio Mox, no se permite el paso, gritó el guardia en la cabina de seguridad.
El conductor, un joven, bajó la ventanilla y señaló con el pulgar hacia la parte trasera de la furgoneta. Nos envía Regina. Tenemos suministros a bordo para el tratamiento de Anna Knox. El guardia se relajó. Muy bien, pasen. Abrió la puerta y dejó que la camioneta entrara antes de detenerse. El joven salió, seguido por un médico destripador con bata blanca. Tras abrir las puertas traseras del vehículo, llegaron Judy y otra chica de Knox, Sylvia, cargando una camilla. En ella yacía Anna Knox, la mujer que Susie había rescatado del centro médico. ¿Es ella? El doctor destripador notó las ataduras que sujetaban a Anna a la camilla. ¿Qué pasa? Judy, sosteniendo la parte delantera de la camilla, explicó. Ella ya había atacado a gente una vez. Más vale prevenir que curar. Asintiendo, el doctor les indicó que la subieran a la camioneta. El interior se había convertido en una clínica móvil. No podía compararse con un hospital completamente equipado, pero era suficiente para exámenes básicos y tratamiento inicial. Primero sádela y luego quítale las ataduras, ordenó el médico. Judy administró con suavidad una dosis preparada de sedante. Observó cómo los ojos de Anna se cerraban antes de desatar las correas. Judy y Sylvia la levantaron de la camilla y la colocaron en una silla quirúrgica, pero aún así, permanecieron en guardia, reutilizando las correas de la camilla para asegurarle las manos y los pies. El doctor destripador entró en la camioneta. Voy a revisar su estado. Conectaré su interfaz personal. Judy asintió y sacó un cable de la muñeca de Anna, conectándolo al equipo de diagnóstico. La doctora se concentró en las pantallas que mostraban un torrente de datos, frunciendo el ceño cada vez más. ¿Tiene y una hija? Judy negó con la cabeza con firmeza. No, no lo hace. El doctor tocó los datos en la pantalla. Entonces, ¿por qué su cibercerebro muestra recuerdos de una hija? Judy se cubrió la cara, incapaz de seguir mirando. Son recuerdos falsos. Cuando Anna cayó en manos de Jotaro Shogo, él la obligó a revivir sin parar una danza cerebral del mercado negro. La historia de una madre que perdió a su amado hijo. Pasó tanto tiempo en esa pesadilla que empezó a creer que ella era esa madre. El doctor suspiró. Esto es lo peor que puede pasar. Judy se quedó paralizada. Pero, puedes salvarla, ¿verdad? Negó con la cabeza. Es difícil decirlo. Imagina clavar un clavo en una tabla, sacarlo y el agujero sigue ahí. ¿Entiendes a dónde quiero llegar? Judy y Sylvia intercambiaron miradas, ambas con expresión de incertidumbre. Sylvia soltó la pregunta que ambas tenían en mente. Ya que ese bastardo de Jotaro Shogo pudo implantar recuerdos falsos con una danza cerebral, ¿no podríamos hacer algo similar para borrarlos? El destripador soltó una risita amarga. El cerebro humano sigue siendo el instrumento más complejo que existe. Incluso en 2077, con la gente cada vez más cibernética, los recuerdos, la consciencia, los pensamientos, no son algo que podamos simplemente borrar o copiar y pegar. No es tan shhhh. La punta de una cuchilla atravesó repentinamente el pecho del doctor destripador, sin previo aviso. Judy y Sylvia permanecieron allí, atónitas y en silencio. El doctor bajó lentamente la cabeza, con la mirada fija en el cuchillo que sobresalía de su torso, sin comprender aún lo que había sucedido. La sangre le salía de la boca al intentar hablar. Judy cerró los ojos instintivamente, sintiendo las gotas salpicarle la cara. En algún momento, Anna, atada a la silla quirúrgica momentos antes, despertó. Evidentemente, el sedante no le había hecho efecto. Su cabello le caía desordenadamente alrededor de la cara como un espectro de película de terror. Cuando habló, su voz era un grito aterrador que resonaba desde las profundidades del infierno. Mi hijo, ¿dónde está mi hijo? ¿Dónde está mi hijo? La óptica de Anna parpadeó como un programa defectuoso, transformándose de lentes compuestas con forma de insecto a una sola pupila en un instante. Arrojó el cuerpo del doctor destripador fuera de la camioneta como si tirara basura. Lentamente, su mirada se posó en Judy y Sylvia. Bajo esa mirada, Judy sintió que se le helaba la sangre, como si la hubieran arrojado a un desierto árido donde un lobo rabioso la miraba con ojos brillantes. Me quitaste a mi hija. Devuélvemela. Devuélvemela ahora mismo. Judy, levántate, Judy. El grito frenético de su compañera sacó a Judy de su terror. Fue entonces cuando se dio cuenta de que se había caído. Sylvia la levantó y la sacó de la camioneta. Corre, Judy, corre. Judy, todavía en shock, dejó que Sylvia la arrastrara. Tenemos que avisar a Susie.
Ana se ha vuelto loca. No hay remedio. ¿Qué pasa? El joven que había llegado con el destripador estaba fumando afuera. Al oír el alboroto, corrió hacia allí y vio a Judy y Silvia huir como si la muerte las persiguiera. Pasaron corriendo junto a él y salieron de la camioneta. Se giró para ver de qué huían y se encontró cara a cara con Ana, con el cabello despeinado como un fantasma en una vieja película de terror de Hong Kong. ¡Mierda! Un escalofrío le recorrió la espalda hasta la cabeza. La mayoría se congelaría. Pero logró alcanzar su ar. Solo Ana fue más rápida. Dos relucientes espadas mantis se deslizaron de sus brazos, atravesándole la espalda como si lo atrajeran hacia un abrazo mortal. Entonces, ella saltó hacia arriba, desapareciendo en la oscuridad del techo, con el joven aún empalado en sus espadas. Judy y Silvia oyeron sus gritos, se dieron la vuelta y vieron a Ana aferrada al techo con las cuatro extremidades, con la cabeza girada 180 grados en una postura grotesca e inhumana. Las miró desde arriba. «Te llevaste a mi hijo. Te mataré. Te mataré». Ella arrojó a un lado el cuerpo del hombre y se lanzó hacia las dos mujeres como si fuera un rayo disparado desde una ballesta. Chapter 110. Chapter 110. Judy empujó a su compañero a un lado y se lanzó en la dirección opuesta. Ana aterrizó con fuerza en el mismo lugar donde ambos habían estado segundos antes. El impacto fracturó el suelo, creando una telaraña de grietas. «Aléjate de mí». Silvia rodó por el suelo, sacó una escopeta cinética y apuntó a Ana. Estallido. El cuerpo de Ana voló hacia atrás como una cometa con la cuerda cortada. «Judy. ¿Estás bien?», gritó, corriendo hacia Judy y ayudándola a levantarse. Solo entonces notó una extraña sensación pegajosa en la mano. Frunciendo el ceño, bajó la mirada. Tenía la palma empapada de sangre. «Judy, ¿estás sangrando?». Silvia se dio cuenta de que Judy tenía una herida superficial en el abdomen. El color oscuro de sus pantalones con tirantes se tiñó rápidamente de rojo. Silvia rodeó su cuello con uno de los brazos de Judy y rodeó su espalda con el brazo derecho, sujetándola justo por debajo de la axila. «Vamos, sube. Salgamos de aquí». Juntos, se tambalearon hacia la salida. Apenas habían dado unos pasos cuando Ana, quien había sido derribada momentos antes, se acercó a ellos a una velocidad aterradora. Sin protección subdérmica, la piel de Ana parecía destrozada por el impacto de la escopeta. Sangraba tan profusamente que salpicaba a su alrededor como una fuente mientras corría, pero parecía completamente ajena al dolor. «Mierda». Silvia miró desde la salida a Ana, que se dirigía a toda velocidad hacia ellos. La puerta de la fábrica estaba a solo unos metros, pero parecía una distancia imposible. «Por aquí». Cargó a Judy a medias, precipitándose hacia un contenedor cercano. Justo cuando Silvia cerraba la puerta con todas sus fuerzas, Ana se estrelló contra el contenedor con una fuerza tremenda. Silvia metió apresuradamente su escopeta cinética en el pestillo de la puerta. Ese soporte improvisado resistió, sin importar cuántas veces Ana embistiera contra el contenedor. Del otro lado, Judy se aferraba a la herida del abdomen, luchando contra el dolor mientras llamaba a Susie por su holograma. Quizás al darse cuenta de que no podía abrirse paso, Ana dejó de golpear el contenedor. Un momento después, su presencia afuera se desvaneció. Nadie sabía a dónde había ido. Solo entonces Silvia exhaló aliviada y se acercó a Judy. «Acuéstate, no te muevas». Quería inyectarle a Judy con un inyector neumático, pero tras rebuscar en sus bolsillos, se dio cuenta de que debía de haberlo dejado caer durante la frenética carrera. No le quedaba más remedio que ayudar a Judy a tumbarse y presionarle firmemente el abdomen para detener el flujo de sangre. Mientras tanto, Silvia seguía hablándole, intentando evitar que se desmayara. Esperaron dentro del contenedor durante lo que les pareció una eternidad. Sin embargo, al revisar sus implantes, solo habían pasado 10 minutos. Afuera, el silencio era absoluto, como si la fábrica misma hubiera muerto. Silvia colocó la mano de Judy sobre su propia herida. Al notar el movimiento, Judy agarró débilmente la mano de Silvia. ¿A dónde vas? Voy a buscar un inyector neumático antes de que te desangres. No, Judy, te prometo que vuelvo enseguida, dijo Silvia. Liberándose de Judy, forzó una sonrisa tranquilizadora. Luego se acercó con cuidado a la entrada del contenedor y sacó la escopeta atascada en el pestillo de la puerta. Cargó cartuchos nuevos, presionó el cañón contra la puerta y la abrió con cuidado. Silencio.
Armándose de valor, Silvia miró afuera. Todo parecía desierto, silencioso como un cementerio, y Ana no estaba a la vista. Saliendo con cautela del contenedor, Silvia vio el inyector neumático que había dejado caer antes. Se acercó cuando sintió algo húmedo y pegajoso en la cara. Se quedó paralizada, tocándolo instintivamente. Tenía una especie de textura viscosa y fibrosa. Un segundo después, su cerebro registró lo que era: saliva. Levantó la cabeza bruscamente y vio a Ana agachada sobre el contenedor, mirando hacia abajo como un depredador acechando a su presa. A Silvia se le heló la sangre. Aún así, levantó la escopeta temblorosamente. Estallido. La explosión rozó a Ana justo cuando se abalanzaba sobre ella. Silvia cayó al suelo, y las cuchillas mantis de Ana le atravesaron el hombro, el que sostenía la escopeta. Silvia gritó de dolor, y su agarre flaqueó cuando el arma cayó al suelo. «Devuélveme a mi hijo», gritó Ana. «Ana, despierta. No tienes un hijo. Soy yo, Silvia». Silvia intentó apartar a Ana, pero la mujer no se movió. Peor aún, Ana levantó su otra espada mantis, lista para golpearla directamente en la cara. Silvia palideció al sentir la desesperación. Justo cuando la cuchilla estaba a punto de descender, un motor rugió en la puerta de la fábrica. La cerradura se hizo añicos bajo una ráfaga de disparos, y una mancha blanca en una motocicleta negra y dorada irrumpió en el interior. Leo aceleró su Fenrir, elevando la rueda delantera. Luego se agachó en el asiento, arrancó y la moto salió disparada hacia adelante. La motocicleta, en el aire, se estrelló contra Ana, alejándola de Silvia. Leo corrió hacia Silvia, sacó un inyector neumático de su cinturón y le administró una dosis. «¿Estás bien?». El alivio la inundó, y casi quiso desplomarse en el acto. Pero vio a Ana levantarse de nuevo por el rabillo del ojo. «Detrás de ti, cuidado». Los reflejos de Leo entraron en acción. Giró y sacó su revólver tecnológico de su funda de extracción rápida. ¡Bang! ¡Bang! 2 disparos le reventaron las rodillas a Ana, haciéndola caer al suelo. Aún así, no se detuvo. Usó sus brazos y sus cuchillas mantis como si fueran extremidades rudimentarias, arrastrándose por el suelo. Leo le apuntó a la cabeza con el revólver. «Descansa en paz». Auge. Un último y estruendoso disparo puso fin a la lucha. Y el cuerpo de Ana fue metido en una bolsa con cierre y se lo llevaron. Toda gran historia necesita personas que crean en ella. Este proyecto continúa creciendo gracias al apoyo de una increíble comunidad que hace posible que nuevas historias lleguen al canal día tras día. Detrás de cada video hay horas de trabajo, dedicación y esfuerzo, pero también hay personas que han decidido apoyar esta aventura y ayudar a que siga avanzando. Por eso, quiero dedicar unos momentos para agradecer a quienes forman parte de esta misión. Patreon. Rango humilde 2. Too Dark. Isma Vázquez. Asley Juneiki Quiñones Sánchez. Cross Tale. Neftali Maya. Julian Vega. Ilya Bancalero. Kurama Uzumaki. Miguel. Pablito Díaz. Emerson Castro. Dan Iglesias. Carlos Córdoba. MC. Rango humilde I. José Gregorio Adarme Pico. Gas-el-gato. Héctor Romero. Fernando Amador. Diego Salcedo. Raimundo Eladio Cortés Márquez. Miguelito. David Escobar. Eduardo Aguirre Riaño. Ocercero 20. Kevin Fonseca. A todos ustedes, muchas gracias. Su apoyo ayuda a mantener vivo este proyecto y me permite seguir trabajando para traer más contenido, más historias y más aventuras para toda la comunidad. Y, por supuesto, gracias también a todos los que ven los videos, dejan su like, comentan, comparten y se suscriben. Cada una de esas acciones ayuda enormemente al crecimiento del canal.
Gracias por formar parte de esta comunidad y por acompañarme en este camino. Nos vemos en la próxima historia.